Señores diputados, damos comienzo a la sesión número 8 de la Comisión No Permanente de Investigación para el esclarecimiento de todo lo que pueda ser de interés en relación con las listas de espera sanitarias en Extremadura desde la 7ª legislatura hasta la actualidad, así como las causas y motivos que hayan afectado a la evolución de las mismas. Ruego, por favor, al señor secretario de la Comisión, al señor don Lorenzo Albarrán, de lectura al orden del día. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Orden del día. Primer punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior. Punto 2, comparecencia de don José Martínez Olmos, ex secretario general del extinto Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad. Punto 3, continuación de los trabajos, elaboración y aprobación del calendario de comparecencia. Gracias, señora presidenta. Nada más. Muchas gracias, señor secretario. El primer punto del orden del día es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han tenido conocimiento de la misma. Si no hay ninguna objeción, entiende esta presidencia que se aprueba por unanimidad. Queda aprobada, por tanto, el acta de la sesión anterior por unanimidad. Pasamos al punto segundo, comparecencia de don José Martínez Olmos, ex secretario general del extinto Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a esta comisión al señor Martínez Olmos y agradecerle su presencia en esta comisión. Como sabe, su convocatoria ante este órgano se ha efectuado con el fin de que pueda aportar datos e informar sobre hechos que coadyuven al esclarecimiento del asunto objeto de la investigación que nos ocupa, es decir, todo aquello que pueda ser de interés en relación con las listas de espera sanitarias en Extremadura desde la 7ª legislatura hasta la actualidad, así como las causas y motivos que hayan afectado a la evolución de las mismas, teniendo siempre en cuenta sus funciones, las funciones que usted desarrollaba dentro del SES. Desde esta mesa se le advierte expresamente que faltar a la verdad en su testimonio ante esta comisión de investigación acarrearía la comisión del delito contemplado en el artículo 502 del Código Penal con las responsabilidades jurídicas inherentes. Finalmente, para ilustrarle acerca del procedimiento a seguir durante su comparecencia, puesto que su comparecencia ha sido requerida por el Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar dispondrá su portavoz de un primer turno de intervención de 5 minutos para exponer las razones que han justificado su requerimiento para comparecer en esta comisión. A continuación dispondrá usted de un tiempo máximo de 15 minutos para su exposición ante la comisión. Seguidamente pasaremos a las intervenciones de los grupos parlamentarios de mayor a menor por un tiempo máximo de 10 minutos cada uno y para concluir el debate dispondrá usted nuevamente de un último turno de intervención de 10 minutos. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues sin más dilación y de conformidad con el artículo 208 del reglamento de la Cámara, en primer lugar tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Mire, quería pedirle que antes de empezar a desarrollar el orden del día de esta comisión, me gustaría hacer una puntualización al respecto sobre una cuestión que preocupa a este grupo parlamentario. Yo quería preguntarle, o cómo ve la presidencia de esta comisión, que los grupos parlamentarios podamos sacar conclusiones en nombre de esta comisión y anunciarlas en prensa. Me refiero a esta nota de prensa en donde viene reflejado que la Comisión No Permanente de Investigación sobre Listas de Espera ha concluido. Supone que es esta comisión la que ha concluido, no voy a entrar en los hechos que ha concluido, pero yo quiero dejar esto claro. Yo creo que nosotros como grupos parlamentarios no podemos hacer ninguna puntualización o ninguna conclusión en nombre de esta comisión no permanente de investigación, porque me parece desde luego una falta de respeto a los comparecientes, una falta de respeto a los grupos parlamentarios, una falta de respeto a la institución. Señora Serrano, tomaremos en consideración lo que acaba de manifestar. Le ruego, por favor, se ciña ahora ya al asunto objeto de la comparecencia. Bueno, pues en primer lugar dar la bienvenida a don José Martínez Olmos, que fue secretario general de Sanidad durante casi 8 años y actual portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Cuenta usted con un currículum íntegramente sanitario, es usted licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y un máster en Salud Pública y Administración Sanitaria. Una experiencia
que le ha sido su principal baza para mantener una impecable gestión al frente del Ministerio de Sanidad, una impecable gestión del Sistema Nacional de Salud, que ha estado situado entre los mejores del mundo, en un sistema sanitario internacionalmente reconocido por su eficiencia y calidad, es decir, con un bajo coste, 2 puntos por debajo de los países de nuestro entorno europeo, obtiene unos excelentes resultados en salud, avalados por indicadores como esperanza de vida, tasas de mortalidad infantil, etcétera. Un modelo sanitario que además está basado en un sistema progresivo de impuestos y de solidaridad, es decir, que lo pagamos entre todos, cada cual en función de lo que tiene, y se usa en base a lo que se necesita. En una entrevista suya en el 2010, en plena crisis económica, le preguntaban a usted sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público. Y usted contestó que la sanidad nos cuesta una media de 1.600 euros por habitante y año y es capaz de dar todas las prestaciones que la medicina ha inventado. ¿Podemos pagarla? Pues sí, yo creo y estoy segura que podemos pagarla, y es más, es que debemos pagarlas. Y este ha sido el objetivo hasta ahora de los gestores sanitarios. Pero este objetivo ha cambiado. Este objetivo ha cambiado porque han cambiado los objetivos de los que gobiernan, han cambiado los objetivos de la derecha de este país. Y ahora el objetivo es hacer de la sanidad pública el negocio de unos pocos. Y para ello pues se han cambiado las reglas del juego. Con la excusa de la crisis económica y a golpe de Real Decreto, pues se ha cambiado el modelo, se ha destrozado el modelo, que ha dejado de ser universal y gratuito, se excluyen colectivos del derecho a la prestación sanitaria y se excluyen prestaciones. Y esto está provocando pues un deterioro de lo público, copagos y recortes que crean una barrera de acceso a la asistencia sanitaria, y muestra de ello es unas listas de espera totalmente desbordadas. ¿Para qué? Para demostrar que lo público no funciona y los ciudadanos tienen que buscar esa respuesta, esa asistencia sanitaria en el ámbito privado. Pero no han tenido en cuenta un factor que nos parece muy importante, que este sistema sanitario público es un logro de los ciudadanos y que cuenta con el respaldo de los ciudadanos. Y que han sido precisamente los ciudadanos los que han parado un proceso de externalización, un proceso de privatización de los hospitales públicos. Mire, en Extremadura lleva gobernando la derecha ya casi 3 años y estamos pues en ese primer estadio, un proceso de deterioro y un proceso de descapitalización del sistema sanitario público. La inversión per cápita ha bajado de 1.500 euros por persona a 1.200 euros y se ha hecho un recorte presupuestario de 250 millones de euros que afecta a partidas muy sensibles y que están afectando de facto a la capacidad de respuesta de los centros sanitarios. Y queda patente pues unas listas de espera desbordadas. El Gobierno de Monago incumple la ley de tiempo de respuesta. Una resonancia magnética en Extremadura tiene un tiempo medio de espera, se están citando para marzo del 2015, casi más de un año. Y esta es la realidad y no es otra. Y estamos hablando de personas que tienen un problema de salud, que están sin diagnosticar y que están sin tratamiento. Y ante esta realidad, señor Martínez, pues la estrategia de la derecha es hacer culpable a los temas de su incompetencia en la gestión de listas de espera y de los recortes, y nos estamos metidos en esta comisión de investigación. Y ante esta situación, el consejero de Sanidad, haciendo gala del desconocimiento más absoluto de la legislación sanitaria y haciendo gala de una falta ética y estética, acusa a los gestores socialistas de borrar datos, de ocultar datos, de doble contabilidad. Precisamente, y las palabras del consejero que se recogen en acta, dice: los datos oficiales remitidos por el Gobierno anterior de Extremadura al Ministerio tienen discrepancias con los que salen del sistema de información del SED. Total, que hay una evidencia de maquillaje. Dice el consejero, en diciembre del 2009 salen del sistema de información global del SED 15.696 pacientes y llegan a Madrid 14.346. O sea, que se pierden entre Mérida y Madrid, dice el señor consejero, que se pierden 1.300 pacientes. Con esto le hace una idea del tipo de gestor que gobierna la sanidad en Extremadura. A mí me gustaría que me dijera
si esta discrepancia entre las cifras tiene algo que ver con el Real Decreto 605/2003, si la explicación de esta discrepancia, estas cifras, está en ese Real Decreto que regula todo lo que es relacionado con la información de lista de espera, ese Real Decreto que establece cuáles son los criterios e indicadores básicos, mínimos y comunes para una adecuada indicación y priorización de los pacientes en lista de espera en todo el territorio español y que, además, una garantía de igualdad, que todos los pacientes, independientemente del lugar donde vivan, se incluyan en lista de espera bajo el mismo criterio y se prioricen bajo los mismos criterios. También establece Señora ese Real Serrano, Decreto, debe finalizar. voy terminando. Establece la relación de especialidades, procesos y procedimientos que debe incluir en el sistema de información semestral de lista de espera. No todos los pacientes en lista de espera del SET se envían al Ministerio en cumplimiento de ese Real Decreto sobre información sobre lista de espera. A mí me gustaría, y a este grupo le gustaría, que nos informara usted de cómo funciona esa herramienta, ese sistema de información que ha servido para coordinar todos esos criterios y ha servido de cohesión y que permite pues hacer esa evaluación y que le da transparencia y le da uniformidad a la información sobre listas de espera que se le facilita al ciudadano. Y también me gustaría que me respondiera qué opinión tiene usted de la situación que tienen ahora mismo las listas de espera en esta comunidad autónoma, las listas de espera en Extremadura. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Serrano. A continuación tiene la palabra el señor Martínez Olmo por un tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, agradecer la deferencia de la presidencia para cambiar el día que inicialmente se me convocó, porque por razones de mi actividad pública como parlamentario, como diputado por Granada en el Congreso de los Diputados, no podía atender la primera convocatoria y agradezco que se haya podido adaptar a la agenda, en este caso mía, pero también la de los grupos parlamentarios. Y también quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios esa deferencia y también mostrar mi disponibilidad a tratar de con la información que se me requiera, arrojar luz al tema que tan importante es y que está estudiando esta Asamblea, como es el de las listas de espera. Hay que decir, por una parte, que el sistema sanitario público lleva bastante tiempo de trabajo desde la perspectiva del Ministerio de Sanidad, en la idea de, aprovechando la experiencia, el trabajo, la actividad que tiene cada una de las comunidades autónomas donde está transferida la gestión sanitaria, en la idea de hacer un planteamiento coherente, un planteamiento cohesionado, un planteamiento común para asegurar pues criterios de equidad para el conjunto de los ciudadanos. Y el tema de listas de espera es uno de los que siempre, en la época en la que tuve ocasión de estar en la responsabilidad de la Secretaría General de Sanidad y, consecuentemente, en la Secretaría del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, prácticamente 6 años y medio, casi 7, pues fue uno de los temas que también se abordó, lógicamente, en diferentes órdenes del día del Consejo Interterritorial. Ya en el año 2003, el Ministerio de Sanidad, en aquel entonces yo tenía la responsabilidad de representar al Partido Socialista en conversaciones con el Ministerio de Sanidad, que entonces dirigía la ministra Ana Pastor. Trabajábamos con la idea de generar un planteamiento común que nos permitiera definir cuáles podían ser las mejores prácticas que se pudieran estar desarrollando en las diferentes comunidades autónomas para hacer posible que el esfuerzo de todas las comunidades autónomas fuera en la dirección de beneficiar, pues, en lo que tiene que ver con este tema, los menores tiempos de espera posible. Y en ese sentido fue en 2003 cuando, con un acuerdo, digo, explícito con el Grupo Parlamentario Socialista, aunque el Real Decreto al que me refiero, el 605/2003, no es un Real Decreto legislativo, pero sí que lo estuvimos trabajando, acordamos criterios comunes, porque lógicamente en aquel tiempo había diferentes tipos de partidos políticos que sustentaban los gobiernos autonómicos y se trataba en buena lid de buscar un consenso en ese sentido. A partir de ahí se generó un soporte jurídico que permitía definir criterios comunes en relación a la información que el Ministerio iba a requerirle a las diferentes comunidades autónomas, de tal manera que pudiéramos hacer públicos paulatinamente
los datos de listas de espera, su evolución, y en el seno del Consejo Interterritorial tratar de buscar estrategias comunes que permitieran mejorar esa situación. Bien, tengo que decir que el Real Decreto 605/2003, cuando nosotros llegamos al Gobierno en marzo del 2004, empezamos a aplicarlo y establecía, es un Real Decreto que sigue vigente, establecía una serie de indicadores sobre una serie de especialidades quirúrgicas y sobre una serie de procesos quirúrgicos, no sobre toda la actividad que se realiza en el ámbito de las comunidades autónomas, porque para la gestión en el territorio autonómico puede ser necesaria una información, pero no necesariamente con el objetivo que tenía el sistema de información sobre listas de espera del conjunto del Sistema Nacional de Salud, necesitábamos toda la información. Es probablemente por eso que cuando la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me pregunta o me traslada la información de una supuesta declaración del actual consejero sobre, en un momento determinado, unas cifras de listas de espera quirúrgicas oficialmente emitidas al Ministerio de Sanidad y otras oficialmente expuestas en lo que tiene que ver el ámbito de la Asamblea de Extremadura, la explicación puede estar ahí. No toda la información que requería el Ministerio de Sanidad en el tiempo en el que yo estaba como secretario general de Sanidad, y que hoy sigue siendo así, es la que tienen a su disposición los gestores de los servicios autonómicos. No es imprescindible. Esto me parece importante señalarlo. Aquello supuso un avance sobre un conjunto de especialidades médicas y de procesos, ¿de acuerdo? Les quiero citar, por ejemplo, los procesos son cataratas, hernia inguinal, prótesis de cadera, artroscopia, varices, colecistectomía, alus valgus, adenoamidalectomía, hipertrofia venina de próstata, quiste pilonidal y túnel carpiano. Estos son los procesos sobre las especialidades de cirugía general y de digestivo, ginecología, oftalmología, otorrino, trauma, urología, cirugía cardíaca, angiología y cirugía vascular, cirugía maxilofacial, cirugía pediátrica, cirugía plástica, cirugía torácica, neurocirugía y dermatología. De estas especialidades y de estos procesos, lo que se les pedía y se les sigue pidiendo a las comunidades autónomas era el total de pacientes en lista de espera, el número de pacientes por 1.000 habitantes, para poder hacer una comparación, porque no es lo mismo tener 1.000 personas en espera en una comunidad de 100 que 1.000 personas en espera en una comunidad de 100.000. Lógicamente, son elementos de gestión que todo el mundo entiende. El tiempo medio de espera que había en esas especialidades o en esos procesos, y en el caso de los procesos, qué porcentaje de los pacientes que estaban en lista de espera estructural estaba esperando más de 6 meses. Esto era así porque siempre en los debates del Pleno del Consejo Interterritorial lo que nos llevó al ánimo común y de consenso fue el hecho de que estaba bien tener información. Pensábamos que en algún momento tendríamos que dar información desagregada por comunidades autónomas, pero siempre fuimos conscientes de que para evitar un uso inadecuado de esa información dábamos la información de manera agregada, donde no se pudiera interpretar de manera equivocada cuánta espera había en Extremadura o en Andalucía o en Valencia o en Madrid. Los consejeros y consejeras en aquellos tiempos que empezábamos la andadura de este sistema de información eran muy precisos e insistían y muy insistentes en que procuráramos empezar a caminar con tranquilidad, con seguridad y no para tirarnos la lista de espera uno a otro a la cabeza, pero también porque éramos conscientes, y así se hizo con un Real Decreto que se aprobó en el año 2011, que esta información podía servir a los ciudadanos y finalmente íbamos planteando tiempos máximos de espera como garantías para los ciudadanos. No todas las comunidades autónomas tenían normativa propia que estableciera garantías superadas las cuales los ciudadanos tuvieran derecho a exigir una alternativa en los términos que estableciera cada comunidad autónoma, y lo que hicimos fue, de acuerdo con el Consejo Interterritorial, elaborar un Real Decreto que se aprobó en el año 2011 y que establecía los tiempos máximos de espera en algunas de estas especialidades y en algunos de estos procesos, que establecimos en aquel momento 180 días para esos procesos, como máximo. A partir de ahí, también las comunidades autónomas podían hacer una normativa que fuera incluso más beneficiosa para el conjunto de los ciudadanos, pero se planteaba como un esquema
que garantizase a todos los ciudadanos de España un mínimo común, un denominador común, y eso fue lo que hicimos. Bueno, pues en este sentido en el que hay que entender la discusión, el debate y el trabajo que el Consejo Interterritorial hizo en relación con las listas de espera. Es verdad que el tema de listas de espera, por la, digamos, afectación que puede tener para los pacientes y también por la, digamos, atención que tiene a nivel de los ciudadanos, siempre ha sido un tema de interés público en los medios de comunicación, en los debates políticos, etcétera, etcétera. Incluso hay quien plantea que se pueden manipular. Nosotros siempre fuimos muy exigentes con establecer procedimientos que garantizasen la veracidad de la información y la comparabilidad de los datos, ¿de acuerdo? Porque fue a partir de 2003 cuando en realidad con un sistema descentralizado se empezó a trabajar sobre una cosa que cada comunidad autónoma venía trabajando con mayor o menor desarrollo a su manera. Les voy a poner un ejemplo que generó una posición del Ministerio, una discusión dentro del Consejo Interterritorial que fue muy avalada por todas las comunidades autónomas con respecto a la Comunidad de Madrid. En el año, no me hagan caso, pero esta legislatura no, la anterior de la Asamblea de Madrid, la que fue en su momento presidenta Esperanza Aguirre, comprometió que no iba a haber nadie más de 30 días esperando en su comunidad autónoma. Fue una promesa electoral. A raíz de eso se estableció un procedimiento de medición de los tiempos de espera en la Comunidad de Madrid que no tenía nada que ver con el planteamiento hecho por el Real Decreto de 2003, que, por cierto, como les dije antes y les recuerdo, se aprobó bajo el mandato de Ana Pastor. Y la novedad que nos hizo estar durante un tiempo largo con un debate en el Consejo Interterritorial apoyado por las comunidades autónomas, no incluir los datos de Madrid, es que en el caso autonómico se contabilizaba el tiempo de espera a partir del momento en el que las personas que estaban en espera se le hacían las pruebas preoperatorias. Claro, este sistema de medición, que es discutible, lógicamente, en términos médicos, las pruebas preoperatorias se hacen lo más cerca posible de la previsión de la que se va a hacer la intervención quirúrgica, porque si no, no tendrían valor o podrían perder el valor desde el punto de vista clínico. Lógicamente, si medimos los tiempos de espera desde el momento en el que se han hecho las pruebas preoperatorias, el tiempo de espera es menor. Pero ya no es que haya sido una decisión que pueda ser discutible, es que no era la que tenían el conjunto de las comunidades autónomas y, por lo tanto, no se podían comparar los datos de espera de Madrid con los datos de espera de Extremadura, con los de Andalucía, y decidimos no incluir, porque no cumplía los requisitos del Real Decreto de 2003, a la Comunidad de Madrid. Pero les señalo esta cuestión para que vean que incluso con una comunidad tan importante, gobernando nosotros, gobierno socialista, con comunidades del Partido Socialista, de nacionalistas del Partido Popular, decidimos que no podían compararse los datos. Y eso lo señalo, porque fuimos todos muy exigentes en que la información que se recibiera en el Ministerio fuera comparable, fuera veraz y sirviera para luego establecer políticas que con recursos económicos del Ministerio y también de las comunidades autónomas iban buscando una disminución de los tiempos de espera, una lucha eficaz frente a los tiempos de espera y también las garantías precisas. Ahora, también me planteaba la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, yo tengo que decirle, yo ahora como portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Sanidad, en mi labor de fiscalizar la actuación del Gobierno de España en esta materia, tengo la dificultad de encontrar datos sobre cómo están las listas de espera desde el punto de vista oficial del conjunto del Ministerio, porque los últimos datos son de hace un año, por lo tanto no sabemos cómo han evolucionado. Sin embargo, cuando uno va a las páginas web o a los informes que emiten de una u otra manera las comunidades autónomas y va sumando, comprueba que en estos 2 años las listas de espera se han incrementado en el entorno del 15%. Ahora mismo habría en España unos 620.000 ciudadanos, pacientes, esperando a ser operados en estas patologías, en estos procesos que les he señalado antes, que forman parte del sistema común de listas de espera. También empezamos a trabajar en hacer un sistema de información sobre consultas externas y sobre pruebas diagnósticas. Cuando finalizamos nosotros nuestro mandato, ya estábamos emitiendo
una información bastante amplia, las que nos daban las comunidades autónomas en relación con las consultas externas, para también luego el objetivo final era incluirlas en un sistema de garantías para los pacientes, y no habíamos avanzado mucho porque todavía la depuración de la información por parte de las comunidades autónomas no era la adecuada en lo que tenía que ver con las listas de espera de pruebas diagnósticas. Son elementos también que todos sumados, todos juntos, nos dan una idea de cómo está el proceso. Bueno, pues este es el planteamiento. Ahora mismo es un elemento de preocupación el hecho de que se han incrementado las listas de espera. Lo que es peor es que se han incrementado de manera desigual, muy desigual. Hoy, en este sentido, las desigualdades respecto al número de personas esperando y tiempos de espera, según los datos que están en las páginas web de las comunidades autónomas, son mayores que antes, de una tendencia en la que desde el año 2005 o 2006 empezamos a hacer esta publicación de datos, en la que paulatinamente todas las comunidades hacían un esfuerzo y la tendencia era disminuir tanto el número de personas en espera como el tiempo medio de espera. Hemos pasado 2 años a incrementar no solamente un 15% aproximadamente de tiempo de espera, sino de pasar del entorno de 75 días a 110, 120 de media, con lo cual la situación es preocupante. En el caso de Extremadura, en mi opinión, es de las comunidades que más han incrementado las listas de espera, según la información a la que se puede acceder, pero no puedo entrar en el detalle de valorar qué es lo que está pasando exactamente en esta comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Bueno, con esta exposición espero haber cumplido la primera parte de lo que se me pedía, tanto por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista como lo que me planteó la presidenta de la Comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez Olmos. Pasamos a continuación al turno de intervención de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra la señora Ávila Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas, Prescres, por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor Martínez. Agradecida por la explicación, pero debo decirle que tengo algunas dudas después de escucharle. Coincido con usted en que es una preocupación para los ciudadanos el aumento de estas listas de espera. Además, no hace mucho tiempo pudimos comprobar cómo los ciudadanos siguen apostando, en una encuesta que vimos, siguen apostando por la sanidad pública, pero sí que es cierto que se irían a la privada por reducir esos tiempos de espera a la hora de la atención, a la hora de ser atendidos. Entonces, sí que a los ciudadanos les sigue preocupando estas listas de espera. Unas listas de espera que, como usted decía, se ha ido incrementando a lo largo de estos años. Le decía al principio que tenía algunas dudas después de escucharle, porque no me ha quedado bien cuando usted hablaba de esa discrepancia de datos de la que le preguntaba la portavoz del Grupo Socialista. Me he quedado ahí, usted hablaba de ese Real Decreto 605 de 2003, pero no me ha aclarado realmente si podían haberse producido discrepancias por los datos que se mandaban por la comunidad, si realmente se mandaban lo que era. Entonces sí que me gustaría que usted nos explicase un poquito más y con detenimiento ese procedimiento. Señor Martínez, ¿realmente usted puede garantizar que los datos que se mandaban desde esta comunidad al Ministerio eran realmente lo que se mandaban, eran los datos oficiales? También me gustaría saber, no sé si tenían ustedes algún sistema para poder garantizar que los datos que se mandaban de las distintas comunidades eran los oficiales, o había un posible desvío o no de esos datos hasta que llegaban al Ministerio, hacia los datos que el Ministerio solicitaba. También usted, como ha sido responsable en esta materia, aunque sea integrante del Partido Socialista, sí que me gustaría escuchar su opinión sobre qué soluciones podríamos. Decía usted al final que no sabe realmente los problemas que tiene esta comunidad en listas de espera y por qué se ha provocado, pero sí que me gustaría, aunque a lo mejor es la opinión que tiene el Partido Socialista, pero sí que me gustaría que usted personalmente la opinión para que en esta comunidad se pudiese mejorar esas listas de espera. Y también yo he leído lo que la portavoz del Grupo Socialista decía. Tuvo usted en 2010, le hicieron una entrevista en prensa. Usted hablaba que la inversión por habitante y por año eran de 1.600 euros. También me gustaría, con los datos que ustedes manejan desde el Congreso, me gustaría saber en qué situación está ahora Extremadura, cuál es la inversión real que se maneja desde el Gobierno, porque aquí hay distintas opiniones
en la comunidad, distintos portavoces hacen una valoración distinta. A mí me gustaría que usted nos dijese exactamente en el Congreso cuál es esa cantidad que se destina a esta comunidad por habitante y por año. No me voy a extender más. La duda prácticamente de este grupo son las discrepancias de datos, porque, como ya ha manifestado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el actual consejero dio unos datos que para nosotros pues bueno, fueron alarmantes, porque si eso es cierto y eso sucedía, pues no nos parece lógico. Por lo tanto, este grupo, prácticamente la pregunta que le gustaría que usted que usted nos pudiese solucionar, si eran oficiales esos datos que llegaban a Madrid y bueno, si ustedes podían garantizar que esos datos fuesen los oficiales. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Ávila. A continuación es el turno de intervención del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Sies. Tiene la palabra su portavoz, don Víctor Casco. Muchas gracias, señora presidenta y señor José Martínez. Muchas gracias también por su intervención en esta comisión y por los datos que ha aportado. Efectivamente, en una de las primeras comparecencias que hubo en esta comisión, mi compañera Fernanda Ávila no formaba parte en ese momento de la misma y, por lo tanto, esta parte la ignora. Ya se puso de manifiesto, efectivamente, esa discrepancia entre los datos que se recogían en Extremadura y los que se publicaban en virtud de las normas estatales. Se estuvo hablando, además, muy extenso como posible raíz del conflicto en cuanto a la información que se manejaba por parte del consejero actual de Salud y Política Social y los datos que se habían enviado a Madrid, esa discrepancia. En todo caso, a raíz de la documentación que hemos ido analizando, seguramente se pueda atestiguar que es ahí donde radica el problema y esa puedan ser, cuando llegue el momento, una de las conclusiones, por lo menos una de las conclusiones de este grupo, una vez que hayamos certificado que efectivamente es ahí donde radica el problema. Hay otros aspectos colaterales, obviamente, en los cuales usted no nos puede dar ninguna información, puesto que afectan expresamente a esta comunidad, como el hecho de que durante un año no se publicaran listas de espera en Extremadura, pero repito, eso en todo caso le compete a los anteriores gestores, los cuales en su momento también comparecerán en esta comisión. Pero yo creo que a medida que vamos avanzando en las distintas comparecencias, se va despejando esa cortina de humo que probablemente se ha creado en esta comunidad autónoma en torno a la lista de espera y podemos ver cuáles son las razones que sustentan el aumento de las mismas. Evidentemente, el comienzo de la crisis económica y la pérdida de medios se ha visto reflejado en ese aumento de las listas de espera y en los 2 últimos años es patente además que con los recortes que se han venido produciendo en materia de sanidad, las mismas se han incrementado notablemente. Si hoy tuviera que hacer una conclusión, que no es el momento, obviamente no podría evitar ligar recorte en sanidad con aumento de listas de espera. Es inevitable. Y de hecho esa es la verdadera razón. En todo caso, a medida que vayamos avanzando, iremos profundizando seguramente en esta línea. En todo caso, yo agradecerle su intervención. Nosotros tomamos buena nota de lo que nos ha planteado. Coincide con otros comparecientes que ya pasaron por esta comisión al inicio, es decir, en las primeras semanas, y por lo tanto no nos causa sorpresa esa relevancia que usted ha dado al decreto 605, puesto que ya se ha planteado en esta comisión. En todo caso, a medida que se vaya desarrollando los trabajos de la misma, podremos seguir desentrañando el misterio de la desaparición de la lista de espera y, sobre todo, para nosotros un aspecto fundamental, poner encima de la mesa soluciones y propuestas para que esa lista de espera efectivamente empiece a disminuir, a desaparecer, a ajustarse a lo que tenemos legislado en Extremadura en materia de tiempo de respuesta. Nada más. Muchas gracias, señor Ruiz. A continuación pasamos al turno de intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Doña Consolación Serrano tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Por hacer una valoración de cómo han evolucionado
desde que en Extremadura se asumieron las competencias en sanidad en 2012, pues las listas de espera pues, han ido evolucionando de una manera adecuada a lo largo de los años. Ha habido un sistema de garantías, el más grande de toda España, a través de una ley, la Ley de Tiempo de Respuesta, que es ley y además es la única ley que es controlada por una persona ajena a la Administración, que es el defensor de los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura. Extremadura es la comunidad autónoma con las listas de espera más transparentes. Esas son las palabras que dijo el defensor del usuario del sistema en esta comisión. El defensor del usuario nos hizo un recorrido, ¿verdad?, de cómo habían ido evolucionando las listas de espera. Decía que antes de la creación suya de la figura del defensor, incluso antes de la publicación de este Real Decreto 605, pues solo existía la lista de espera quirúrgica, solamente, y en términos globales. Luego se fue añadiendo la lista de espera de primera consulta, y fue en el 2003, precisamente con ese Real Decreto, cuando se hacen públicas y se da información sobre las tres listas de espera: la lista de espera quirúrgica, la lista de espera de pruebas diagnósticas y la primera consulta. Además, se fraccionan en Extremadura por áreas de salud y se fraccionan por especialidades, por procedimientos o por procesos. Entonces las hace, empiezan a ser mucho más manejables y muchísimo más transparentes. Y estamos hablando del año 2013. Estamos hablando del año 2013. Sí que es verdad que pueden ser manipulables en el término de que pueden ser interpretables, como bien ha dicho antes el señor Martínez. Nosotros tenemos que vincular el número total de pacientes en lista de espera con el número total de habitantes. En el área de Coria puede haber menos gente, menos personas en lista de espera, en números absolutos, pero porque tienen menos habitantes. Y a lo mejor que en el área de salud de Badajoz, que tienen más habitantes. Interpretables, por supuesto que son interpretables. Las medias son engañosas. También nos decía el defensor del usuario, y de acuerdo perfectamente con él. Nosotros ahora mismo en Extremadura tenemos un tiempo medio en espera para una prueba diagnóstica de 190 días, pero eso no es la media igual para todas las áreas y para todas las especialidades. Ahora mismo una mamografía tiene una media de espera en Extremadura de 409 días y una resonancia magnética 207 días, pero en el área de Badajoz se va a más de un año una resonancia magnética. Y yo creo que esto es ese término de manipulable, interpretable, que incluso matizamos y que quisimos dejar muy claro. Incluso el portavoz de Izquierda Unida, Pedro Escobar, también entró a matizar ese término, ¿no? Manipulable, porque era un vocablo que podría dar mucha preocupación a los ciudadanos, y el defensor incluso dijo que era eso lo que él se refería. Bueno, pues con todos estos fallos que pueda tener el sistema de información, es verdad que puede haber mamografías diagnósticas con mamografías de screening, pero lo verdaderamente importante de todo esto es que si una persona tiene necesidad de ser intervenido, existe en Extremadura la figura del defensor del usuario y existe la ley de tiempo de respuesta que le van a dar la garantía de ese derecho, y este es el camino y no hay otro, ¿no? Que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos. Estas fueron las palabras exactas del defensor del usuario. En Extremadura, un gobierno socialista, siendo consejero don Guillermo Fernández Vara, se aprobó ya en el 2005 una ley de tiempo de respuesta. Estábamos hablando antes que fue con un decreto en el 2011 cuando se obligó a muchas comunidades autónomas que no habían legislado en este sentido a establecer unas garantías para prestarles asistencia sanitaria. En Extremadura fue prioritario para nosotros y se aprobó esa ley que hace que, más allá de ir a la protección de la salud como mandato o constitucional y legal, hay que prestarles asistencia sanitaria en unos tiempos que sean socialmente y científicamente aceptables. Que los ciudadanos acepten las listas de espera, eso es lo primero. Si a un ciudadano le dan una cita para el mayo del año que viene, una resonancia, pues desde luego socialmente no es aceptable, porque la gente ve que eso es inaceptable desde el punto de vista social y científicamente. Esa misma ley de tiempo de respuesta, en su artículo 5, además, un artículo de garantía, dice que aquellos pacientes que estén fuera de los tiempos pueden siempre reclamar su asistencia sanitaria a través de la figura del defensor del usuario. Y cumplir los plazos de esa ley de tiempo de respuesta ha sido un objetivo prioritario para el anterior gobierno.
Y se legisló y se hizo normativa al respecto para que esos criterios fueran un dogma o un libro de cabecera en esta comunidad autónoma. Se crea el Observatorio para el Análisis y Control de las Listas de Espera, que está formado por directivos y facultativos con responsabilidad en gestión en lista de espera, de donde salieron estos manuales de gestión de listas de espera que recogen de forma explícita cuáles son los criterios de inclusión y de salida de lista de espera y que suponen y están implantados en todos los hospitales y suponen una garantía para los pacientes. Se crea también el Registro Único de Pacientes, que viene regulado por el Real Decreto 228/2005, que obliga a la inclusión de un paciente en lista de espera en el minuto 1, el que el especialista indica una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica. Se homogeneiza todo el sistema de información, que esto supuso un gran esfuerzo para Extremadura. Teníamos 8 sistemas de información, uno en cada área, y lo centralizamos todo en un sistema nuevo de información, que es el JARA, que ha sido una herramienta muy valiosa para el Servicio Extremeño de Salud. Y se quedó todo perfectamente instalado cuando nosotros abandonamos el Gobierno en enero del 2011. El sistema de informático unificado y centralizado, que nos da todavía una lista de espera muchísimo más manejable y más transparente. Y ese objetivo prioritario hizo que el cumplimiento de la ley de tiempo de respuesta fuera uno de los objetivos de los contratos de gestión de los profesionales. Hoy no existen contratos de gestión en el sistema sanitario público de Extremadura. No es una prioridad el control de esas listas de espera para los profesionales, no aparece como un objetivo claro. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros cuando gobernamos hacíamos este esfuerzo? Pues porque se considera que las listas de espera son una herramienta básica para planificar y para gestionar. Es que hacia ahí es donde van dirigidas las políticas sanitarias. Y un buen sistema sanitario es aquel que tiene unas listas de espera razonables. Y hoy la lista de espera en Extremadura indica que hay un mal funcionamiento en el sistema por mala gestión y por recortes. Se encontraron 65.000 pacientes en lista de espera con unos tiempos medios de espera que estaban dentro de los plazos que establece la ley, y hoy hay 110.000 personas en lista de espera con unos tiempos de espera muy por encima de lo que marca la ley. ¿Cómo se puede hablar de eficiencia con estos datos? Mire, hay casi 29.000 personas en lista de espera para una prueba diagnóstica con un tiempo medio de espera de 207 para hacerse, 152 días para hacerse una ecografía. Estos tiempos no son aceptables y esto supone un riesgo para la seguridad de los pacientes, para la salud y para la vida de los pacientes. Y las causas son claras, y como ha dicho el diputado de Izquierda Unida, los recortes y la incompetencia de un gobierno que en menos de 3 años ha tenido 30 ceses de altos cargos directivos. Eso no ofrece ninguna confianza a los profesionales ni crea tensión para mantener esas listas de espera en unos límites aceptables. Recortes en personal y recortes en material. Recortes en capítulo 1. El personal sanitario en Extremadura está en mínimos porque hay una tasa de reposición 0. El otro día hablábamos de los pinches de cocina del Hospital San Pedro de Alcántara. 7 profesionales menos en plantilla. Los profesionales están agotados y eso pasa en todas las categorías. Ahora mismo los presupuestos que nos han presentado este año traen un recorte en personal de sustitución que pasa de 24 millones a 17, un recorte de casi 8 millones. Estos recortes en sustituciones van a impactar de facto sobre las listas de espera, por mucho que el consejero nos hable de que va a poner en marcha una estrategia de choque dotada con 5 millones de euros. 5 millones de euros entre 8 áreas de salud es nada, no va a mover la lista de espera, porque el sistema está descapitalizado por unos recortes brutales. Recortes brutales en capítulo 2, en el material necesario para las intervenciones quirúrgicas, en suministro. No hay mantas en los hospitales, no hay toallas, los enfermos se están secando con sábanas. Faltaron pañales en un hospital, no hay cucharas, faltan productos de limpieza en las cocinas. Por favor, señora Serrano, a la cuestión. Señoras diputadas, por favor, guarden silencio. Le quedan a usted 20 segundos. La consecuencia es que la sanidad en Extremadura ha pasado de ser el servicio público mejor valorado a ser
la cuarta preocupación para los extremeños. Y esta es la historia interminable de la sanidad extremeña. Termino agradeciéndole su comparecencia aquí. La verdad, supongo que le habrá parecido a usted un poco cómico que un Gobierno con unas listas de espera como las que tiene intente buscar la causa de ese desajuste en las listas de espera en la gestión del Gobierno anterior. La verdad que a cualquiera que se le diga esto es si no menos cómico. Buscar las causas de la incompetencia de este Gobierno en la gestión. Señora Serrano, su tiempo ha finalizado. No, ha finalizado. Para concluir el turno de intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la portavoz en esta comisión por parte del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida por un tiempo máximo, le recuerdo, de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, buenos días. Señor Martínez Olmo, sea usted bienvenido a esta comisión no permanente de investigación, una comisión que se crea a solicitud de mi grupo, Partido Popular Extremadura Unida, para que se investigue y se proceda al esclarecimiento de lo acontecido con las listas de espera durante la pasada legislatura y todo lo que va de esta legislatura. Hablamos de 2007 hasta el momento actual. Yo agradezco también en nombre de mi grupo que finalmente haya podido usted buscar tiempo para comparecer. De hecho, esta comisión se celebra única y exclusivamente para su comparecencia, por expreso deseo de usted, porque no podía comparecer otro día. Lo hemos hecho con sumo gusto porque entendíamos que mucho podría aportar, no tanto de lo que se ha hecho en las listas de espera desde Extremadura, porque usted trabaja desde el Ministerio, pero sí en la recepción del Ministerio de las listas de espera. Y me alegro también de que los socialistas empiecen a aplicar esa fórmula de hacer más con menos, porque finalmente no solo ha podido usted venir, sino que además ha sacado tiempo en su apretada agenda para comparecer con su partido, el Partido Socialista, en un acto que va a celebrar esta tarde con el señor Fernández Vara, máximo responsable político de las divergencias en las listas de espera sanitarias, las listas reales y las publicadas. Pero me alegro que finalmente coincidamos en que con voluntad política se puede hacer más con menos. Esta comisión de investigación se crea a instancia, como les digo, de nuestro grupo. Yo no sé dónde está la gracia que le hace a la señora Serrano, no es de chiste. Mi grupo pide esta celebración de la comisión de investigación porque, si bien es cierto que el Partido Popular sustenta al Gobierno y podríamos tener acceso por la puerta falsa, por la puerta de atrás, como habitualmente se hacía en esta comunidad autónoma, a determinada información privilegiada, este partido, el Partido Popular, lleva hasta sus últimas consecuencias el principio de transparencia. Y desde esa transparencia, el Partido Popular, mi grupo parlamentario, Partido Popular Extremadura Unida, hemos querido que todos los grupos con representación parlamentaria, Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Popular y luego el PRESCRE, los regionalistas que se incorporan después de abandonar el grupo socialista, el grupo parlamentario socialista, tengamos todos las mismas herramientas y que todos juguemos con los mismos instrumentos. Por lo tanto, chiste no tiene ninguno. Lo que desde luego era de pena que antes se hicieran las cosas como se hacían. Esto efectivamente al Partido Socialista le sorprende porque nunca en la pasada legislatura se crearon comisiones de investigación. Claro, se aplicaba ese rodillo de la mayoría socialista y aunque el Partido Popular lo solicitaba entonces, el Partido Socialista, como ellos podían acceder de otra manera, pues les parecía que no era necesario. Pero bueno, eso ya es pasado en nuestra comunidad autónoma. Comparece usted, como bien digo, para informar de lo que usted puede que haya tenido conocimiento por su cargo. Yo le felicito por el excelente currículum que como profesional tiene. Nadie cuestiona su profesionalidad como médico. Usted viene aquí para informar como gestor político. Y, por lo tanto, yo le agradecería que se ciñera a lo que, desde su leal saber y entender, por los accesos que usted haya tenido en su cargo político designado por el Partido Socialista, usted nos pueda contar. Nosotros entendíamos desde mi grupo que en este contexto de esta comisión, que tiene por objeto investigar sobre la elaboración y la publicación de las listas de espera, la participación del que fuera secretario general del Ministerio puede arrojar poca luz desde lo que se refiere a la elaboración que desde cada comunidad autónoma, en este caso la nuestra, se hacía de las listas de espera, porque el objetivo principal es analizar en este órgano esa discrepancia existente entre los datos que arrojaban los sistemas de información del Servicio Extremeño de Salud y los que finalmente eran publicados en el Ministerio. Máxime, como ya ha quedado puesto en esta comisión, el proceso de obtención de datos es competencia de cada comunidad autónoma, esa obtención de datos y esa elaboración, bajo los parámetros que vienen establecidos por el Ministerio, como bien ha establecido usted en los Reales Decretos, especialmente en el 605, limitándose este último a la mera, el Ministerio, a la mera recepción de los datos y a su posterior publicación.
Entendemos, por tanto, con el debido respeto y agradeciendo, como le digo, el esfuerzo que usted hace para comparecer, que poco puede aportar cuando lo que se trata de investigar en esta comisión es las discrepancias de los datos que se dieron a conocer en sede parlamentaria en respuesta a las preguntas que se le formulan al consejero de Salud y Política Social. En definitiva, lo que estamos intentando aclarar aquí es ese supuesto maquillaje de los datos de las listas de espera en nuestra comunidad autónoma y que esta comisión trata de analizar. Se fraguaban esos datos en la Administración autonómica con los datos que el Ministerio no cuestiona porque efectivamente ustedes lo reciben de una Administración. Dicho esto, nosotros le agradecemos su presencia, pero entendemos que su participación poco o nada de luz puede arrojar al trabajo de esta comisión. Cuestión distinta es la intencionalidad con la que el Partido Socialista de Extremadura solicita su comparecencia, que posiblemente no sea otra que lanzar cortinas de humo para intentar difuminar lo que a todas luces y tras las diferentes comparecencias que ya se han producido parece estar claro, y es que el Partido Socialista de Extremadura falseaba o maquillaba, para ser más correcto, los datos de la lista de espera. Esto ya es una manifestación que se ha venido repitiendo por distintos comparecientes y que yo me permito reproducir. Y en ese contexto, teniendo en cuenta que el Ministerio no participa en la obtención de datos de listas de espera de nuestra región, desde el Grupo Popular albergamos fundada sospecha de que la solicitud de su comparecencia, por lo que le han hecho a usted venir aquí, pues venga a ser similar a otras que recientemente hemos tenido, en las que no se le pide a usted que responda a las cuestiones que se le plantean en el ejercicio de su cargo, sino a que usted dé su opinión como socialista. Pero yo en eso, lógicamente, no voy a estar, porque le recuerdo que su citación a esta comisión es como exsecretario general del Ministerio de Sanidad y no como parlamentario socialista, afiliado socialista o defensor de las políticas socialistas. No obstante, desde el Grupo Popular no vamos a dejar pasar esta oportunidad, dado también el esfuerzo que usted hace para comparecer, y sí queremos formularle algunas cuestiones o pedirle algunas valoraciones, eso sí, que como responsable, como gestor público de las pasadas legislaturas puedan ser interesantes conocer. Miren, en el año 2011, cuando los españoles echaron al señor Zapatero del Gobierno, nos encontramos con una deuda en el Ministerio de Sanidad de más de 16.000 millones de euros. El grueso de esta cifra, usted lo sabe y espero que coincida con nosotros, respondía a una deuda contraída con la industria farmacéutica. Usted además fue director general de farmacia del 2004-2005, por lo tanto seguramente conozca usted estos datos. Como le decía, el grueso de esta cifra respondía a deuda contraída con la industria farmacéutica. Suponemos que usted, que tuvo responsabilidades como director general de farmacia y secretario general del Ministerio, pues no será ajeno a estos vergonzantes datos nacionales que tenían su reflejo también en esta comunidad autónoma. El dato de la comunidad autónoma me voy a permitir dárselo. En julio del 2011, la deuda de Extremadura con la empresa farmacéutica superaba los 41 millones de euros. Estos datos, aparte de sonrojar a los culpables, lo que ponía en evidencia es que gastar sabe cualquiera, pero gestionar es algo que solo algunos saben hacer. Un año y medio después, el Gobierno del presidente Monago, con gestión y con mucho esfuerzo, consiguió reducir la deuda en más de 11 millones de euros y ahorrar a los extremeños los más de 600.000 euros que nos exigían las empresas farmacéuticas por las deudas contraídas por el señor Fernández Vara. Quizás esta tarde, cuando usted comparezca con él, se lo pueda también aclarar. En este periodo, además, hemos tenido conocimiento de cómo se mejoraba el pago a los proveedores farmacéuticos, pasando, ya que hemos hablado de plazo, de los 157 días a los 130 de media. Por favor, ruego a las señoras diputadas, guarden silencio. Señora Rosa, por favor, aténgase a la cuestión. Sí, estoy en la cuestión, señora presidenta. Ha comparecido como el secretario del Ministerio de Sanidad y estamos hablando, creo que de sanidad, de datos y de deuda, porque también se ha hablado de recortes y yo ahora quiero llegar a por qué llegamos a esta situación. Yo les agradecería que me permitieran intervenir. Concluya ya su intervención. Señora Obviamente, Rosa, a estas alturas... Para llamar la atención a las diputadas, tiene la potestad esta presidencia. Usted continúe con su intervención. Disculpe. Obviamente, a estas alturas, y a excepción de lo que han hecho los grupos de la oposición, yo no le voy a pedir una valoración de la deuda que dejaron los socialistas. Ya han pasado 2 años y medio, estamos trabajando, no le voy a pedir una valoración de eso. Por las soluciones, permítame que tampoco le voy a preguntar, porque los datos evidencian que ni las tenían ustedes entonces, ni las tienen ahora. Pero sí nos gustaría, ya que esto está aquí, que nos hiciera una valoración sobre el esfuerzo que Extremadura está realizando en esta materia. Y por centrar más el tema en el objeto de esta comisión,
Me gustaría también plantearle alguna cuestión en relación a las listas de espera. Usted conoce sobradamente que en su publicación aparece la Ley 1 del 2005 y el artículo 10 insta a que, de forma semestral, el Servicio Extremeño de Salud diera a conocer a la opinión pública los datos de la lista de espera. El Partido Socialista del señor Fernández Vara debió entender que el cumplimiento de las leyes se supeditaba a los intereses electorales y eso, sin duda, le llevó a no publicar las listas de espera durante el año anterior a las elecciones. Y es aquí donde sí nos interesaría conocer su valoración, porque como gestor sanitario que ha sido, entendemos que usted algo nos podrá decir al respecto y nos resultará interesante conocer su opinión. ¿Por qué no se publican las listas de espera precisamente el año antes de las elecciones? Ya lo ha manifestado usted, el Real Decreto 605 del 2003 exige la remisión al Ministerio de solo 10 de las 36 especialidades de las listas de espera en consultas externas, como también en el caso de las listas de pruebas diagnósticas, en el que solo se incluyen 8. Efectivamente, esto generó una confusión al principio de esta legislatura, sobre todo si se toman los datos de la parte por el todo o viceversa. Y esta comisión de investigación se crea porque algún periodista publica los datos que se mandaban al Ministerio en la legislatura anterior, teniendo en cuenta que en el 2010 no se mandaron, y las que este nuevo Gobierno realizó, que como también se ha manifestado, incluían todas las pruebas. Y esos datos erróneos, a golpe de titular, es el que ha utilizado el Partido Socialista de manera torticera para intentar crear una comisión que afortunadamente ha quedado diluida con la creación de esta comisión. Señora Rosa, por favor, debe finalizar su intervención. Voy terminando muy brevemente. Hemos tenido además ocasión de escuchar en esta comisión al anterior defensor de los usuarios del sistema sanitario público, quien de manera rotunda ha dicho que las listas de espera se manipulaban y que ahora son mucho más transparentes. Y en relación con la en relación también con la pregunta que le ha planteado el Partido Socialista sobre la colaboración público-privada, me gustaría también que nos dijera si los diferentes modelos de gestión en el sistema sanitario público están amparados en la Ley 1597 25 de abril sobre habilitación de modelos de gestión. Me gustaría que nos dijera si son positivos para la sostenibilidad económica del modelo, si están presentes, por lo que usted pueda conocer, en todas las autonomías, y si además en Andalucía, donde gobiernan, se destinan 263 millones de euros a la concertación de los 18 centros asistenciales. Y ya termino, porque también se ha hecho referencia también aquí a... 30 segundos, señora diputada. La anterior consejera de Salud del Gobierno del señor Fernández Vara, señora Mescuto, hablaba de la retroalimentación del sistema de las listas de espera. Es decir, cuanto más personas entran en consultas externas, más se remiten a especialidades y más. De manera que decía que las listas de espera eran consustanciales al sistema. No sé si usted comparte y si le parece que eso eran listas de espera razonables. Nada más, muchísimas gracias. Le agradezco de verdad el esfuerzo que usted ha hecho y espero que nos aclare lo que usted pueda conocer por su cargo entonces como secretario del Ministerio de Sanidad. Nada más, muchas gracias, señora presidenta, por su generosidad. Muchas gracias, señora diputada. Para finalizar el debate, tiene nuevamente la palabra el señor Martínez Olmos por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias. Gracias a todos los portavoces, a todas las portavoces de los grupos parlamentarios. Y voy a tratar de responder a todas las preguntas, o al menos las más relevantes, que en 10 minutos da tiempo, para que la comparecencia que se me ha requerido pues tenga utilidad para las conclusiones que ustedes quieran sacar. La portavoz del Grupo Mixto me hacía varias preguntas sobre si podía yo arrojar alguna luz sobre la supuesta disparidad de cifras de listas de espera entre las que Extremadura tenía o tiene en su sistema de información y las que se enviaban al Ministerio de Sanidad. Aquí estoy viendo una polémica. Yo sinceramente pienso que y lo pienso como secretario general de Sanidad, que las polémicas sobre listas de espera en las que tiene que ver de acusaciones de manipulación es como escupir para arriba. Como escupir para arriba. Yo no recuerdo consejeros de Sanidad haciendo afirmaciones como las que aquí se dicen que se han hecho, sinceramente. Porque si un consejero de Sanidad acusa que se pueden manipular las listas de espera, acusa que se pueden manipular las listas de espera. Por lo tanto, el tema de listas de espera es muy sensible para la ciudadanía, y así lo considerábamos en el Consejo Interterritorial, porque siendo cierto que las listas de espera pueden ser consustanciales a la sanidad, lo que no es razonable es que los tiempos de espera perjudiquen la salud de las personas. Y lo que no es razonable es que haya diferencias entre comunidades autónomas como las hay. Extremadura
hoy tiene más listas de espera desde todos los puntos de vista que, por ejemplo, Andalucía, cumpliendo Andalucía el criterio del déficit público como única comunidad autónoma que la ha cumplido. Yo creo que hay diferencias y unas son aceptables o no desde el punto de vista de la salud, no desde el punto de vista político. Pero puede haber una razón para la posible discrepancia entre los datos de la autonomía y los que se emiten al Ministerio, los que se emitían y los que se sigan emitiendo, porque no se necesitan los mismos datos para el Sistema Nacional de Salud, para esa homologación que se establecía en una norma del año 2003. Esa razón es la primera que hay que investigar antes de pensar que ha habido alguna manipulación. Si luego, cuando se comprueba que no es así, pues puede pensar en otras hipótesis, pues se pueden pensar, pero seguro que esa es la razón en la que hay que pensar. Y desde ese punto de vista, ni yo como secretario general de Sanidad, ni ningún secretario general de Sanidad en el Ministerio va a poder afirmar desde el punto de vista de vigilancia de algo que no le corresponde que los datos son ciertos. Sí va a poder afirmar que los datos son ciertos en el sentido de que es una administración la que lo está emitiendo y de que nadie puso en cuestión nunca, porque allí en los debates del Consejo Interterritorial hay debates sobre por qué tú tienes las listas de espera mejor o yo las tengo peor, y nunca hubo acusaciones entre consejeros y consejeras de posible manipulación. Es decir, partimos de la base de que es imposible que se manipulen las listas de espera, porque somos servidores públicos. Y lo que sí había discusión es cuánto tiempo tardábamos en darlas para el conjunto del sistema, separadas por comunidades autónomas, para que no se malinterpretasen los datos. ¿De acuerdo? Esto me parece importante. Me preguntaba también la portavoz del Grupo Mixto posibles soluciones. Mire, soluciones siempre son de más recursos, de mejor organización y de mejor gestión. Una combinación de esos tres parámetros son imprescindibles. Ahora bien, lo más importante es que haya garantías, y el Gobierno socialista las planteó por consenso. Y esas garantías son los 180 días que no se deben de superar. Si una comunidad autónoma tiene una legislación específica más favorable para los ciudadanos, pues estupendo. Pero que haya garantías significa que se cumplan. Es decir, que cuando se supera la garantía, los ciudadanos tengan una alternativa para no perjudicar su salud. Eso, como secretario general de Sanidad en aquel tiempo, es lo que yo les puedo decir, que es lo conveniente y que fue lo conveniente y que fue lo acordado en aquellos momentos. Vinculado a esto está la pregunta que me hace la portavoz del Grupo Mixto sobre sostenibilidad, que también la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me planteó. Mire, en este momento, con los datos publicados, lo que Extremadura está invirtiendo en gasto per cápita en sistemas de salud está en torno a los 1.100 y algo euros por habitante. En el año 2010 invertía 1.563. ¿Es mejor esto que aquello? Mire, si han incrementado la lista de espera, es peor. Si ha empeorado el servicio, es peor. Si no ha empeorado, no será peor. Pero fíjese, si vamos, por ejemplo, al caso de Andalucía, con 1.000 euros de gasto por habitante, las listas de espera no han cambiado en estos 4 años. Prácticamente se mantienen igual. En número y en tiempo. El tiempo está en una media de 45 días. Por lo tanto, este era el debate que teníamos en el Consejo Interterritorial y este es el debate que yo entiendo que interesa para mejorar, para ver cómo unas comunidades, se llamen como se llamen, que puedan tener mejores indicadores, pueden mostrar estrategias a otras para que puedan mejorar. Déjenme que me centre, porque yo, con todo el respeto a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, le tengo que decir que ha estado un poquito excediéndose en comentarios, en mi opinión, sí. Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Le voy a hablar con argumentos, no como usted. Usted ha dicho que el Ministerio de Sanidad tenía una deuda. En falso. Ni tenía ni la tiene. La deuda es de las comunidades autónomas. La deuda es de las comunidades autónomas. Y siempre ha habido deuda de las comunidades autónomas. Siempre. ¿Sabe usted de dónde está? Primero, falso lo de los 16.000 millones de euros. Lo dejo aquí escrito en el acta. Falso. Le he dicho primero que la deuda es de las comunidades autónomas, pero es falso que fueran 16.000 millones de euros. Falso. Los que había en diciembre de 2011 eran del señor Fabra, eran de la señora Esperanza Aguirre, eran del señor Barcárcel en Murcia, eran del señor Herrera en Castilla y León, etcétera, etcétera. Es decir, donde vienen gobernando los partidos diferentes muchos años que asumen unas deudas por su responsabilidad.
Pero fíjese, es falso que el Ministerio de Sanidad... Por favor, le ruego al señor compareciente... Estoy contestando a las preguntas que si me permite usted hablar, si es tan amable, le ruego se ajuste a la cuestión y no interpele directamente a ningún diputado. Conteste usted a los... ¿Puede usted continuar contestando a los portavoces? Contesto a la... ¿Puede usted continuar contestando a los portavoces? Y por lo tanto si es guardan falso. ustedes silencio, podrá continuar el compareciente. Tan falso, ¿Sí? tan Puede usted falso continuar. era que el Ministerio de Sanidad Socialista tuviera una deuda de la sanidad, como lo es hoy, o si quiere usted, entonces yo le diré que los 9.000 millones de deuda de las comunidades autónomas en 2012 y los 6.000 millones de deuda de las comunidades autónomas en 2013 son de la señora Matos. Oiga, no se puede hacer demagogia con eso. Yo no la voy a hacer. Pero usted ha dicho datos falsos. El Ministerio de Sanidad ni entonces ni ahora tiene ninguna deuda. Son las comunidades autónomas las que tienen las deudas que tengan por cómo gestionen la sanidad. ¿De acuerdo? Esa es una primera cuestión que debe usted de tener en cuenta. De la misma manera que cuando usted insinúa que Andalucía tiene un modelo de gestión privada extraordinariamente extenso, pues yo con datos le diré que supone el 3% del presupuesto. Y no es gestión privada, son conciertos, que no tienen nada que ver con la Ley 1597. Señora es que Tortonda, por favor, es que si absténgase no se de sabe hacer ningún tipo de gesto. Si no se sabe de lo que se habla, se pueden decir cosas que no son convenientes. ¿Por qué? Porque no se sustentan en la verdad. Los conciertos de atención sanitaria con entidades privadas en Andalucía son los más bajos en términos presupuestarios de toda España, no llega al 3%, y no tiene nada que ver con la Ley 1597. La Ley 1597 lo que establece es la creación de entes públicos para la gestión de los servicios sanitarios. Por lo tanto, le rogaría que cuando usted haga afirmaciones, pues se sustenten al menos en conocimiento y en datos que sean verídicos. Por eso me parece importante señalar que aquí tengo la impresión de que lo que hay es un debate que lo que pretende es, y perdone que le diga, después de media legislatura, 3 presupuestos, echarle la culpa al gobierno anterior, pues es una opción política, pero no es otra cosa que escupir para arriba. Muchas gracias. Agradecerle nuevamente su presencia en esta comisión, señor Martínez Olmos. Una vez sustanciada la comparecencia, si así lo desea, puede usted abandonar la sala. Muchas gracias. Pasamos al punto tercero del orden del día. Elaboración y aprobación del calendario de comparecencias. Señorías, de conformidad con el plan de trabajo aprobado por esta comisión el pasado 1 de julio de 2013, restarían por sustanciarse un total de 13 comparecencias, desglosándose a continuación el listado ordenado por la actividad o el cargo ejercido por el compareciente y la época en la que se desempeñó el mismo. Comparecencias de gerentes del SES durante la 7ª legislatura: don Dámaso Villa Mínguez, es gerente del SES, y don Ceciliano Franco Rubio, es gerente del SES. Comparecencias de altos cargos del SES durante la 8ª legislatura: don Eduardo Laguna Álvarez, exdirector general de Asistencia Sanitaria de la Junta de Extremadura. Comparecencias de gerentes de las áreas de salud, 7ª legislatura: don Ramón López Garrillo, es gerente del área de salud de Badajoz y Llerena Zafra; doña Esther Pérez Lucena, exgerente del área de salud de Mérida y don Benito Villanueva; doña Purificación Hernández Pérez, gerente del área de salud de Cáceres Coria y exgerente del área de salud de Plasencia Navalmoral de la Mata; y doña Rosario Pérez Carbonell, es gerente del área de salud de Cáceres Coria. Comparecencias de gerentes del SES en la 8ª legislatura: don Albino Navarro Izquierdo, es gerente del SES, y don Joaquín García Guerrero, gerente del SES. Comparecencias de consejeros con competencias en materia de salud en la 7ª y 8ª legislatura: doña María José Mejuto, es consejera de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, 7ª legislatura; doña Jerónima Sayagués Prieto, es consejera de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura, 8ª legislatura; don Francisco Javier Fernández Periánez, es consejero de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura; y don Luis Alfonso Hernández Carrón, consejero de Salud y Política Social de la Junta de Extremadura. Estas son las comparecencias que han solicitado los grupos parlamentarios a fecha de hoy, aunque, como conocen todas sus señorías, las comparecencias pueden seguir solicitándose si así lo desean o lo estiman conveniente los portavoces y los diputados de cada uno de los grupos parlamentarios que conforman esta comisión. Además del orden de sucesión de estas comparecencias, esta comisión ha de decidir qué sistema de sustanciación vamos a continuar utilizando,
si bien seguiremos adoptando el sistema que hemos tenido hasta ahora o adoptaremos un nuevo sistema. Y para pronunciarse sobre estas cuestiones, a continuación vamos a abrir un turno de intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra, por la agrupación de diputados regionalistas PRES-CRES, Grupo Mixto, la señora Ávila Núñez. Gracias, señora presidenta. La relación que usted ahora pues nos especificaba, esta portavoz no la tiene, sí que me gustaría que me la hiciesen llegar, pues bueno, por saber, porque bueno, me incorporé, ya lo ha dicho Víctor Casco, el portavoz del Grupo Popular, me incorporé tarde, no tengo esa lista y me gustaría tenerla. No voy a aportar nada, yo creo que se puede seguir funcionando como hasta ahora. No sé cómo lo determinaron en un inicio en esta comisión, pero hasta ahora yo creo que está bien, por lo tanto dejo que los distintos portavoces manifiesten y de momento no tengo ningún tipo de inconveniente para que se siga trabajando de igual forma. Muchas gracias, señora Ávila. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Verde Sies, tiene la palabra don Víctor Casco. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, yo creo que efectivamente se puede mantener lo que hemos hecho hasta el momento, 2 comparecencias. Lo que sí, y voy a tirar piedras sobre mi tejado, dada la carga de comisiones que yo tengo, pero tal vez sería interesante hacer 2 comisiones al mes para que podamos terminar, puesto que si no esto se va a alargar probablemente un año. Y yo creo que eso es demasiado tiempo. Yo propondría 2 comisiones al mes con 2 comparecencias en cada una de ellas. Y digo, esto es tirar piedras al tejado porque en materia de comisiones yo estoy muy sobre, en fin, tengo bastante, ¿no? Pero aún así creo que sería positivo para que podamos terminar en un plazo de 4 meses. Muchas gracias, señor Casco. Desde esta presidencia le informo que al sustanciar todo el orden del día teníamos previsto fijar una nueva celebración de esta comisión para este mes para ir agilizando un poco. Estamos en la misma línea. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña Consolación Serrano, tiene la palabra. Pues yo estoy totalmente de acuerdo también con lo que dice el señor Casco, porque sería acelerarlo y yo creo que esta comisión más o menos, si hacemos 2 al mes, podemos terminarla ya cuanto antes mejor. Y nada, yo comparto y me parece bien hasta ahora como hemos ido el desarrollo del trabajo que estamos haciendo. A nuestro grupo le parece perfecto y la organización de los debates que como lo estamos haciendo hasta ahora también nos parece la más adecuada. Nada más. Muchas gracias, señora Serrano. Tiene la palabra portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Gracias, señora presidenta. Conseguimos al principio de la constitución y creación de esta comisión ponernos de acuerdo y yo confío que también ahora podamos hacerlo con el calendario para la celebración de estas comisiones. También, bueno, hoy hemos tenido la oportunidad pues de ver que algún comparecente se puede encontrar en algún momento puntual con algún problema de agenda. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún inconveniente tampoco y además somos los primeros interesados en que cuanto antes se termine esta comisión y podamos sacar las conclusiones, que se celebraran, si fuera necesario, 2 comisiones al mes, que en lugar de 3 comparecientes, teniendo en cuenta también la agenda de los portavoces de los grupos minoritarios que tienen que repartirse en 3 comisiones, porque se hicieran en un horario parecido al de ahora, con 2 comparecencias, y que nos permitieran en alguna ocasión, en el mismo mes, si algún compareciente no pudiera comparecer ese día, hacerlo en la siguiente del mes y no tener que habilitar una especialmente solo para la de un compareciente, que creo nos supone un trastorno para todos. Bueno, yo creo que también podemos entendernos si llegamos a un acuerdo aquí y si no, pues hablarlo luego los portavoces y dejarlo fijo. Yo creo que no hay ningún problema en 2 meses con la comparecencia de 2 comparecientes cada comisión, si les parece. De acuerdo. Una vez oídos los portavoces de los 4 grupos parlamentarios, si les parece bien a sus señorías, esta presidencia va a hacer una propuesta de organización. La primera comparecencia, que se celebraría, si ustedes lo estiman conveniente, podría fijarse, como hay que dejar transcurrir 10 días hábiles desde que se le da el traslado de la notificación al compareciente, el día 17, la comisión de este mes, y podrían comparecer los gerentes del SES durante la 7ª legislatura, don Dámaso Villamínguez y don Ceciliano Franco Rubio. Luego ya pasaríamos al mes de marzo, que se podrían celebrar una comparecencia con don Eduardo Laguna Álvarez, exdirector general de Asistencia Sanitaria de la Junta de Extremadura, y don Ramón López Carrillo, exgerente del área de salud de Badajoz y Llerena Zafra. Esto, una segunda comisión. Una tercera comisión
con otros dos comparecientes, doña Esther Pérez Lucena, exgerente del área de salud de Mérida y don Benito Villanueva, y doña Purificación Hernández Pérez, gerente del área de salud de Cáceres Coria y exgerente del área de salud de Plasencia Navalmoral de la Mata. Si les parece bien a sus señorías, fijamos el calendario con estos comparecientes y una vez que se sustancien estas comisiones pasaríamos a organizar el resto de las comparecencias. Voy a dar un turno de intervenciones a los portavoces para que se manifiesten sobre esta propuesta. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas Prescres. Gracias, señora presidenta. Me parece bien las aportaciones que han hecho los portavoces, que al final se decida 2 comisiones al mes y que sean 2 comparecencias. Creo que con 2 comparecencias, por lo que ya manifestaba la portavoz del Partido Popular, creo que nosotros con 2 comparecencias en la mañana está bien, porque la verdad que lo tenemos ajustado. Yo en concreto, usted hablaba del día 17 de febrero, intentaré estar, pero esa mañana hay 2 comisiones más y yo estoy en esas 2 comisiones. Hay una a las 10 y otra a las 12. Todo dependerá del orden del día de la primera comisión. Entonces, pues podrá variar por si mi compañero puede estar o no. Es un poco complicado. Entonces, estoy en esas 2 comisiones, hay que ver orden del día y si tiene disponibilidad Damián Benito. Entonces, para mí ese día está un poco en el aire. ¿Podríamos fijar ese día en la comisión a las 12 de la mañana? La otra, es que hay una a las 10 y otra a las 12. Entonces, ¿Y está usted pertenece usted a la comisión de las 12? A ver, voy a ver un momentito, si me permite, sí, el orden del pasar día de economía, por si... Sí, porque si no empezamos a las 10 y a lo mejor a las 12 sí que me da Voy a pasar tiempo. a dar la palabra a Izquierda Unida, a don Víctor Casco, para que se manifieste sobre las propuestas realizadas y luego le volveré a dar usted la palabra. Sí, en principio a mí me viene bien ese día, no habría problema. Y sobre las comparecencias, la agrupación que hemos hecho, señor Casco, ¿también le parece conveniente 2? Perfecto. Tiene la palabra doña Consolación Serrano. Sí, gracias, señora presidenta. Totalmente de acuerdo también. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida. Sí, bueno, creo que nos podemos poner de acuerdo. Si la portavoz del Prescres tiene problemas, también entiendo que estemos una vez el calendario cerrado en febrero, a lo mejor es más difícil. Perdona, vale. Está solucionado. Si la ponemos a las 10 puedo asistir porque en economía hay 2 a las 12. A las 10 no habría posibilidad. A las 12 no puedo, porque a las 12 empieza una comisión, además tengo que estar yo, la de los UDE, y a las 10 ahí es la comisión de economía, son 2 preguntas de un diputado del Partido Socialista que ahí no tendría que estar, no hay comparecencia, no hay propuestas, no tendría que votar. Entonces, si es el día 17, yo puedo a las 10 de la mañana. A ver, por aportar, señora presidenta, si me permite, por aportar alguna solución. Palabra, sí. Por aportar alguna solución. A ver, yo creo que no nos queda, llegado a este punto, nada más que 2 opciones. O bien, la que estaba prevista para el 17, meterla en el mes de marzo, aunque en marzo tuviéramos 3, yo sé que es un exceso, pero contemplarla en el calendario o pasarla al mes de marzo y mantener las 2 comisiones mensuales. Con el fin, si pasamos esta para marzo, la de... Es que no hay más días. Lo digo... Señora presidenta, si todos pueden, Claro, se pone el día 17, yo intentaré con mi compañero que pueda venir a esa hora, pero a las 12, de momento no. Si soy yo la portavoz de esta comisión, de momento no. Y la opción de que sean las 3 en marzo... Yo en ese caso, no, lo digo porque como tenemos cerrado el calendario del mes de febrero, encontrar hueco el 19. Señora presidenta, ¿y por qué no se puede antes de las 12, por lo menos que pudiese estar, que sean una... Claro, sí, por lo menos una comparecencia, si no puede ser a las 10, a las 12. Si les parece oportuno a sus señorías, vamos a cerrar lo que son las comparecencias y luego una vez que levantemos la sesión intentamos ponernos de acuerdo en cerrar una fecha. ¿Les parece correcto? Perfecto. Pues queda aprobado el calendario de comparecencias tal cual hemos establecido. Este calendario se dará traslado del mismo a la mesa de la Cámara a efectos de su conocimiento, ya que será a través de la Presidencia de la Cámara el cauce procedimental por el que la Comisión puede ejercer una de sus principales facultades, cual es el requerir la presencia de cualquier persona para ser oída en la misma. Y una vez sustanciado el orden del día, si no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.